Vista. 7 de la mañana, 8 minutos, saludamos en Quito a la asambleísta de Quero, Janine Cruz. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Javier, qué gusto, un abrazo a todos. A usted por aceptar la invitación. Hay dos temas, porque usted también es parte de esta comisión especial que analiza el tema de las enmiendas constitucionales, pero el Pleno ayer empezó nuevamente con a tratar, a conocer más a fondo, digo yo, este proyecto de ley de reactivación o de crecimiento económico, como quiera llamárselo. ¿Qué es lo que realmente ocurre en el Pleno sobre este proyecto que tiene como 200 hojas y hay que reformar 22 leyes, más o menos? Bueno, realmente me parece que el nombre de reactivación económica no obedece a esa realidad. Son más de 400 artículos, 22 cuerpos legales que hay que analizar. Y dentro, pues, primero de la Constitución es totalmente inconstitucional, ya que no tratan de una sola materia. Por ejemplo, se modifican temas de educación superior, lo que sí nos preocupa. Adicional a esto, me parece que el gobierno no tiene claro cuál es el panorama, porque en la segunda hoja del proyecto realmente habla directamente de que no se ha analizado en un tema técnico el déficit fiscal para tomar estas decisiones. Si bien es cierto, se pretende recaudar 700 millones, pero lo dudo, porque hay ciertos articulados que no van de acuerdo al dinamismo. Por ejemplo, la remisión de intereses en el tema educativo. Algunos estudiantes que accedieron a algunas becas en otros países, hoy están endeudados porque no tienen las facilidades de conseguir un empleo. Eso se va obviamente a exonerar. Pero hay temas importantes como, por ejemplo, exoneración del 3% de ingresos grabados a instituciones financieras. Suena bonito, exoneración del impuesto a la renta del deporte, cultura, investigación científica, etcétera. Pero lo que no se dio cuenta el Ejecutivo es que hay un proyecto de ley, la ley que crea el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico. Claro. ¿Qué pasa con este fondo? Todo lo que se recaude en un año, todo del impuesto a la renta, hacen una evaluación y el 11% se deposita en estas arcas para que se destinen a las universidades. Tal cual se establece este proyecto, es decir, se va a reducir el presupuesto para las universidades. Ahora que viene, por ejemplo, la Proforma. Solamente para poner un ejemplo de mi sector. La Universidad Nacional de Loja, que pasó por 3 intervenciones, en el año 2014 tenía un presupuesto de 50 millones de dólares. Actualmente, 35 millones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de que queremos incentivar el tema educativo? Si bien es cierto, hay temas importantes como, por ejemplo, la regulación a la banca, que nosotros estamos de acuerdo. Se tiene que regular a la banca. Ahora, entendemos que es importante hablar de la independencia del Banco Central, pero con mínimas reglas que se puedan establecer. Entonces, hay temas que sí nos ameritan un debate profundo. Por ejemplo, escuchaba antes de esta entrevista que criticaban que no hay un informe por parte de la Comisión. Hay que entender que evidentemente no hubo un informe por parte de la Comisión, pero sí es saludable el hecho de que existan aportes, observaciones a este proyecto. En el caso, decíamos que no había un informe por parte de la Comisión porque me parece increíble que pasen 5 o 6 días y no se haya elaborado un informe. Claro. Solamente se destinaron a escuchar los diferentes sectores, a las cámaras de comercio. ¿Incluyeron esas observaciones? No, directamente, no, claro, realmente es cuestionable. Ahora, saludo el hecho de que ciertos sectores hayan presentado las observaciones, pero Javier, tenemos que ser claros en esto. Si tanto se ha criticado de que ese es un gobierno que está combatiendo la impunidad, no se ha recuperado un centavo de lo robado. Por ejemplo, en el gobierno anterior, los compromisos con Enrique Cadena y la intermediación petrolera. 2.000 millones se han perdido. Y anualmente estamos perdiendo 500 millones por la intermediación. ¿Por qué no tomó el gobierno la decisión de vender directamente el crudo? ¿Por qué no se sentaron a hablar de la renegociación? Ahora nos llegó una información a mi despacho hace pocos días, que es información reservada. Cuando hubo el cierre de las bancas en el año 2000, el Estado prestó dinero para mantener la estabilidad de la banca. Aproximadamente se prestaron 2.000 millones de dólares, que no se ha cobrado un centavo. Recuperen eso. Ahí tenemos 4.000 millones de dólares adicional. Ahora lo que pasa con el con el Hospital Teodoro Maldonado, se sigue destinando la plata en corrupción. Se siguen festinando recursos de los ciudadanos. Ahí está la plata. Entonces, me parece que el gobierno tiene que ser honesto con los ciudadanos. Si no se ha recuperado, ¿por qué nosotros tenemos que afectar a la ciudadanía? Sobre todo el sector otros medio los caminos. bajo. Considero que esto es lo más relevante. ¿Por qué tenemos que pagarle la farra de la corrupción? Sin duda. Entonces, nosotros no hemos obtenido que realmente es eficaz el poder recuperar este capital. Pero ¿dónde está Ramiro González? ¿Dónde está Richard Espinosa? ¿Dónde están los Alvarado? Se llevaron nuestro dinero. Entonces, es la indignación social. De hecho, quiero señalar que lo que pasaron en semanas de esa conmoción social, por supuesto que sí obedece a un descontento social, sobre todo el sector rural,
porque décadas ha sido abandonado el tema de las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces fue como una olla de presión en donde todo el mundo tenía que empezar a reclamar sus derechos. Y claro, por eso es que inclusive la Asamblea fue muy criticada por no sesionar, porque la gente no confía en los actores políticos porque no han dado continuidad. Y también de lado un sistema de impunidad, jueces comprados, autoridades al frente de la Contraloría, que no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo creo que fue un revés que aún el Ejecutivo no creo que entiende cuál es la lectura de la respuesta social. Nadie sabe, por ejemplo, cuánto hubiese afectado con la eliminación de los subsidios. Aproximadamente hubiésemos recuperado 1.400 millones de dólares. Pero señores, tenemos un déficit fiscal de 7.000 millones. La pregunta es, ¿de dónde iba el gobierno a obtener el otro capital para poder solventar esta deuda? Claro, hay que entender, el sector social más golpeado es la gente de estatus medios bajo. Muchos padres de familia a veces dejan de comer por darles el dinero a sus hijos para que se movilicen. Entonces, claro, esa realidad no entiende el gobierno y nosotros tampoco podemos asumir la responsabilidad de la corrupción del gobierno anterior y la negligencia de eso. Y usted debe tener claras las cifras que le voy a decir, asambleísta. El impuesto a la renta o el servicio de rentas internas recaudó el año pasado más o menos 15.000 millones de dólares. 10.000, ya usted sabe dónde fueron. 3.000 para ciertos organismos que obviamente hay que darles los recursos, y los 2.000 o 3.000 más para pagar celulares, gasolina, carros de los burócratas. Entonces la gente dice, ¿hasta cuándo yo voy a asumir más impuestos para seguir manteniendo una burocracia? ¿Del lado del Estado qué hace? Así es. Ahora la evasión tributaria es muy complicada, aproximadamente el 60%, sí. 60% no puede, no es regulado y no hay diferentes mecanismos para controlar, porque o sea, el capital lo van a llevar a paraísos fiscales. Ahora lo que usted decía, ahora que está muy el tema realmente de eliminar los sueldos vitalicios, alguien criticaba al presidente de la República y dice, por Dios, son 10.000 dólares que recibe, como vicepresidente del gobierno anterior y como presidente, son 10.000. La Asamblea les paga celulares, tecnología, tablets a los asambleístas. Yo tengo que ser clara, yo no recibí, es $1 millón anuales. Ahora, ¿cuánto se podría ahorrar? Eliminando los sueldos de los presidentes, $1 millón, más ahorrando el tema de la tecnología en la Asamblea Nacional que le dan los celulares a los legisladores, otro millón, son $2 millones. Pero son 2 millones, ¿por qué, por ejemplo, no nos atrevemos realmente a renegociar el tema de la deuda? ¿Por qué no nos atrevemos a romper el tentáculo, el grifo de la corrupción que dejó heredado el gobierno anterior, que son $2.000 millones? Entonces, la situación es clara. Hay alternativas para poder frenar justamente este déficit fiscal. Solo en lo que usted señalaba. No le interese es otra cuestión. Solo en lo que usted señalaba nomás de los dineros de la corrupción. Hay 4.000 millones de dólares. Claro, solo en lo que usted señalaba. O sea, necesitan más o menos 700 millones para el próximo año. Pero 4.000 tienen que recoger, pero tienen para cubrir 4 o 3 años. Pero Javier, hay que también hablarle a los ciudadanos el tema de inmobiliario. ¿Cuántos edificios se tienen que rematar, se tienen que vender? Sin duda. Todo lo que se incauta del tema del narcotráfico. Hay haciendas. Aquí lo que hacían, ¿qué era? Le avisaban al compadre, decir, oye, van a rematar tal edificio, y lo remataban a un precio que a ellos les convenga. Por ejemplo, un departamento cerca de la 6 de diciembre, que lo remataron en $5.000. Sí. Personas cercanas a la señora Rivadeneira fueron quienes lo compraron. Entonces, ha sido un sistema de impunidad donde nuestro dinero, donde esos recursos que se pueden tranquilamente inyectar para la educación, para la salud, para la agricultura, se van en contratación ilícita, en sobreprecio, y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, esto obedece a ese rechazo social. Y como asambleísta, yo sí le digo, Javier, nosotros no vamos a asumir la negligencia de este gobierno y un proyecto de ley que no va de acuerdo a la realidad ni social. Es verdad, es un proyecto económico, pero también se tienen que tomar decisiones políticas, pero a la altura de la historia y con ética. Ellos no entienden que la situación actual es dura. Se están desvinculando ya funcionarios del CNE, aproximadamente 500 funcionarios están afuera, del Ministerio del Interior 200, mañana serán más. Y la pregunta es, ¿esta gente qué va a hacer? Yo escucho a muchos funcionarios y dicen, bueno, nosotros vamos a combatir el tema de delincuencia, el tema de reducir la tabla de la droga. Pero veamos el trasfondo realmente, el problema social en el sistema. ¿Por qué muchos jóvenes son adictos a la droga? ¿Por qué muchos jóvenes son violentos? Alguien me decía que en algún momento le preguntaba a una juez cuando le cogían a un joven robando un celular. Imagínese a ese joven de 4 años. ¿Usted cree que ese joven en 4 años tenía la misma mentalidad de ahora? ¿Qué lo hizo cambiar en la sociedad
para ser un delincuente. Es increíble. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad como políticos, pero no podemos perder ese lado humanístico. Pobreza y falta de educación, sin duda. Y lo otro, aprovechando su presencia asambleísta, este tema de las enmiendas constitucionales, ¿hay discrepancias en esa comisión especial o no? A ver, me parece que es legítima las discrepancias, sí. porque es un ambiente democrático. Por un lado, se presentó la posibilidad de eliminar las funciones del Consejo de Participación ¿Usted Ciudadana. está de acuerdo en eso? A ver, la idea era desaparecer este tentáculo de la impunidad. El paso seguro era la eliminación justamente de estas funciones. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que dentro de la propuesta presentada por ciertos legisladores, hablan de reglamentar en la Constitución. Nosotros hemos sido muy enfáticos, se va a enmendar los articulados que hacen referencia al Consejo de Participación Ciudadana, pero la Asamblea Nacional, es decir, se tiene que reformar la ley orgánica de la función legislativa, porque si bien es cierto se va a modificar esos artículos, pero la próxima Asamblea va a ser la encargada de designar las autoridades de control. Ahora, una vez que llegue esa posibilidad nuevamente a la Asamblea Nacional, ¿cuáles serán los filtros? ¿Cuáles serán los veedores? Porque ya todo eso se tiene que reglamentar. Exactamente. Es lo que usted plantea. Exactamente. Okay. ¿Quiénes van a ser los veedores? ¿A quién van a representar? No es fácil. Entonces, no es fácil y nosotros tenemos que poner esos candados para que no vuelva la Asamblea a compartirse en el Congreso del Reparto. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Un abrazo y qué gusto, A propósito, este tema de las enmiendas, ¿cuándo ustedes tendrían listo como comisión especial? Bueno, hoy estamos analizando la enmienda que presenté para buscar una fórmula más equitativa para el sector rural en asignación de presupuesto. Tenemos 30 días para presentar al Pleno de la Asamblea. Gracias, asambleísta. Buen día. Yanin Cruz, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Asambleísta, creo vamos a hacer la pausa.